Aleluya. Querido Padre Dios, te doy gracias por cada oportunidad que tú me das, Señor, de poder tener el entendimiento de tu palabra y poder compartirla, precioso Dios, para que podamos ser edificados en ti y poder comprender, Señor, tu propósito, tu plan divino sobre cada uno de nosotros. Hoy te pido, mi Dios, que tomes lugar en mis labios, en mi corazón. Tu palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca, que mi corazón se llene de ti en este momento, Señor, y pueda fluir, Señor, esa palabra tuya, que liberte, Señor, nuestras vidas de cualquier cautividad, que seamos libertados por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu palabra, Señor, y podamos evaluarnos y examinarnos, Señor, y de esa manera poder cada día, Padre Celestial, estar solventes ante ti. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que fluyas, mi Dios, que fluyas en cada corazón, que ministres esos ríos de agua viva, precioso Dios. Te lo ruego, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. Dios es grande, maravilloso, y nos enseña cada día a caminar en Él. Y algo que hemos estado hablando últimamente es sobre Daniel. Este hombre de oración, este hombre que buscaba a Dios, que tenía una intimidad y una relación profunda, donde había firmeza en su corazón, donde el propósito de Dios estaba cumplido en la vida de él. Y yo quiero iniciar esta mañana hablando acerca de un párrafo que escuché y que me llamó mucho la atención. Es un párrafo no de cristianos, podríamos decir, es algo común, pero me tocó mi corazón y dice, y usted puede analizarlo ahí en su casa, dice, orar no hace que un milagro suceda. La tormenta en mi mente no va a cambiar el curso por escuchar mis oraciones. Dice, pero hay una razón por la que sigo orando. Oro para mantenerme firme, para reconocer el poder dentro de mí, para que el milagro lo haga a través de conocer ese poder en mí, y porque necesito esa seguridad. ¿Por qué me llamó la atención? Porque nosotros, dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Dice el salmista, muchas son las aflicciones del mundo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Nosotros nos preguntamos día tras día cuál es el propósito de Dios en esta vida, y a veces cuando estamos en un momento difícil, no le encontramos sentido a nuestra vida y empezamos a hacer preguntas. Y algo que escuchaba es, ¿por qué preguntamos cuando no hay respuestas? Lo necesario es mirar hacia el horizonte, hacia ese lugar donde está Dios. Entonces, que eso se nos quede grabado en nuestro corazón, porque hay preguntas sin respuestas y seguimos aún preguntándonos, Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué pasa aquello? Señor, ¿cuál es el propósito de mi vida? Yo no le encuentro sentido. Veo que no soy nadie, no sirvo para nada. Pero ¿sabe cuál es el plan de Dios del cual muchos nos preguntamos? No está en esta tierra, porque Dios creó al hombre para que gozase de las bendiciones de él. Pero el hombre pecó en el huerto del Edén, y por haber pecado, maldijo la tierra. O sea, el pecado trajo maldición sobre la tierra. Y no era el propósito ese de Dios para su vida y para mi vida. Entonces, esta tierra por la cual usted está transitando y yo estoy transitando es temporal, y eso lo sabemos bien, que solo estamos de paso, porque un día vamos a morir. Y dice la palabra que es necesario que todos muramos una vez y luego el juicio. Entonces todos vamos a morir un día, y usted me va a decir, pero entonces ¿cuál es el propósito de vivir si al final voy a morir? Porque en la mente de mi Dios estaba usted y estaba yo, de que gozásemos de todo aquello que Él hizo, porque cuando Él hizo la tierra, cuando Él formó todas las cosas, Él dijo que todo era bueno. O sea, Él lo formó perfecto, todo lo hizo perfecto,
pero el pecado que entró al corazón del hombre fue lo que destruyó todo lo bueno que Dios había hecho. Entonces ahora su propósito y mi propósito de estar aquí en la tierra es porque Dios nos promete una vida diferente, no aquí en esta tierra. Aquí solo estamos pasando, esta tierra es de aflicción, esta tierra va a haber pruebas, van a haber conflictos en nuestra vida, pero más allá de eso, vamos a gozar de la vida eterna donde no habrá llanto, tristeza, dolor. Entonces, pero Dios lo escogió y me escogió a mí, porque si no hubiésemos nacido, entonces no iríamos a disfrutar eso que Él tiene para usted y para mí. Dice que Jesús vino y caminó entre nosotros para presentar la salvación a nuestra vida, pero Él dijo, voy pues a preparar morada en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay, voy pues a prepararlas, o sea que en este momento Él está preparando esa morada para usted y para mí, y luego va a regresar, pero cuando Él regrese, Él quiere encontrarse en usted, o sea, Él quiere que el carácter, las características de Él se marquen en usted. Entonces eso lleva un proceso para que así nosotros podamos ir a gozar de esas moradas que Él hoy está preparando. Entonces cuando yo digo esta palabra que dice, no es la palabra, dice orar no hace que un milagro suceda. ¿Por qué dice eso? Usted me va a decir, claro que sí. La oración es importante para los milagros y yo estoy de acuerdo con usted, pero no está hablando de ese tipo de oración, sino que está hablando de una oración que debe de compenetrarse en Dios mismo. O sea que orar es comunicarse con Dios. Orar es caminar con Él. Y Enoc dice caminó con Dios y Dios le llevó. ¿Cómo caminó Enoc? En una relación de intimidad con Dios. O sea que tenía una relación muy íntima todos los días y de repente ya no estuvo Enoc. Y otro que dice que caminó con él, dice, Noé era perfecto en todas sus generaciones. Y caminó Noé con él e hizo que su generación se salvase. Porque caminó con Dios, caminó en intimidad. Entonces la oración en sí, lo que produce en nosotros es un acercamiento a Dios. Es acercarnos a Él y conocerle a Él, tal como Él es. No importa la situación que usted y yo estemos viviendo, quizás en este momento estemos en un periodo difícil de nuestra vida y quisiéramos encontrar en Dios ese milagro que necesitamos, pero las pruebas he dicho que son para enseñanza de nuestra vida. O sea que nos enseña a menguar nosotros, nos enseña a depender de Él, porque nos encontramos en situaciones en las que el hombre, el ser humano y nosotros ya no podemos nada, pero Dios sí puede. Entonces nosotros lo que está diciendo aquí, que la oración es hablar con Dios y hacer de Él una vida en nosotros. ¿Y quién hizo esa vida en Él? Todos los que están aquí en la Biblia, plasmados en la Biblia, ellos tuvieron una relación íntima con Dios, donde dejaron de ser ellos y ya no se preocuparon tanto de sus aflicciones, sino de agradar a Dios. Entonces, eso es lo que sucede en cada aflicción que usted tiene, es compenetrarse en Él. Dios puede hacer el milagro, Dios puede venir en este momento y cancelar su deuda, Dios puede venir en este momento y sanar su cuerpo, Dios puede venir en este momento y resolver su problema matrimonial, su problema familiar. Pero ¿qué caso tiene que Dios venga y resuelva su problema si su vida va a continuar de la misma manera y no va a lograr usted tener un cambio en su vida? Entonces, por eso es que dice aquí, orar no hace que un milagro suceda. Orar lo que hace es integrarnos a Él. Dice la tormenta, porque cuando viene una aflicción, un problema a mi vida, va a haber una tormenta en mi mente. Por eso Dios dice, renovaos vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la agradable, perfecta voluntad de Dios. O sea que cuando los problemas vienen, se aturde nuestra mente. Y a veces no encontramos la manera de salir de ese problema que tenemos. Entonces la oración dice, no va a ser que suceda el milagro
que realmente, que el milagro es el milagro de nuestro cambio en nuestra vida. Dice, la tormenta en mi mente no va a cambiar el curso. O sea que el estar escuchando mis oraciones no va a cambiar el curso, porque aquí van a estar. Pero dice, pero hay una razón por la que yo sigo orando. ¿Cuál es la razón por la que yo sigo orando aunque mi mente siga con esa aflicción y no vea mi milagro? ¿Qué es la razón por la que yo sigo orando? Porque yo necesito que en medio de la tormenta, que en medio de la situación, yo pueda conocer más a mi Señor. Y dice, oro por mantenerme firme. O sea que más que todo, la oración es para que Dios se forme en mí y mi vida tome firmeza. Entonces me haga firme en esta vida, en Él. Y luego dice, para reconocer, o sea, al mantenerme yo firme, donde no tambaleo, como dice Santiago, que no seamos como las ondas del mar, que van de un lado a otro, porque eso nos hace inconstantes en nuestro camino. Y dice Santiago, tal crea que no recibirá nada de mí, porque Dios no quiere que seamos arrastrados solo por las situaciones, sino que realmente tengamos firmeza en el poder de Él, firmeza en que Él está con nosotros, sea lo que pase, sea lo que venga. Él está con nosotros porque su propósito es grande para nuestras vidas. Entonces dice, oro para mantenerme firme, para reconocer el poder dentro de mí. Y cuando yo reconozco el poder que está dentro de mí a través de Él, entonces va a hacer que suceda el milagro en mi vida. Ya, o sea que cuando yo ya me mantenga firme y cuando yo reconozca que hay un poder dentro de mí que no se sitúa en la situación, que no se sitúa en lo que estoy pasando, sino que se sitúa en lo que Dios ha puesto en mi vida, entonces voy a hacer que ese milagro se haga en mí, y porque a la vez yo necesito esa seguridad. Porque nosotros podemos pasar tantos problemas y puede venir Dios, escuchar nuestro clamor y venir y solucionarlo. Pero ¿qué de nuestra firmeza? ¿Qué de mantenernos firmes en Él? ¿Qué de conocer que hay un poder que ejerce en mi corazón que no se basa en las circunstancias? Eso lo hizo Daniel. Daniel, cuando aquellos hombres tuvieron envidia de él ahí en Daniel 6, que sentían envidia, egoísmo, por el puesto que se le había dado a Daniel, hicieron que el rey hiciera un edicto, porque sabían de que Daniel no iba a ceder al edicto, porque Daniel había adquirido esa firmeza, ese poder dentro de él y seguridad. Y por la cual, ¿por qué él tomó esa firmeza? Porque él se basaba en orar, en tener esa comunión con Dios. No simplemente orar cuando sucede el problema, sino que él se mantenía en esa comunión con él, en esa relación con él. Y se mantenía en la palabra. Y dice allí en el 6:10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, de que aquel que se doblara ante o que clamara a otro Dios iba a ser metido al foso de los leones, dice que Daniel, cuando supo ese edicto, él tomó firmeza en su vida y dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. No cambió su oración, porque esa era la relación que él tenía con Dios. La situación no cambió. La vida de Daniel, como la de sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, no cambió la situación del horno de fuego, porque ellos dijeron, Dios nos podrá librar. Y si no, o sea que ellos no dependían de la situación que estaban viviendo, sino de la firmeza y la seguridad que habían adquirido de una relación con Dios. Hoy Dios quiere que usted tenga una relación con Él, una intimidad con Él. Pase lo que pase, Dios quiere mantener esa relación con nosotros y asegurarnos que las cosas que nos pasan no son las que nos van a hacer que Él haga esto o aquello, sino que
esas cosas nos van a hacer entrar en Él. Porque ¿qué dice Romanos 8 cuando habla acerca de las cosas que pasamos en esta tierra? O sea que el apóstol Pablo fue otro hombre que tenía firmeza en su corazón, seguridad, y sabía el poder que estaba en él, y no importaba la situación que él estuviese pasando. Y dice en el 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Ellos se enfocaron en la gloria que había de manifestarse en un debido tiempo. No en la situación que estaban viviendo, sino que él dijo, ahora entiendo que las aflicciones del tiempo presente, lo que yo estoy pasando en el tiempo presente, no se comparan con la gloria venidera. ¿Qué dice Hechos, capítulo 7 y su versículo 55? Habla de Esteban, un hombre de Dios, un hombre que tenía firmeza, un hombre que había adquirido seguridad y que sabía el poder que estaba dentro de él, porque él tenía una comunión con Dios, no basada en lo que Dios le diera de respuesta a su necesidad presente, sino que él tenía la convicción puesta en el autor y consumador de la fe, puesto sus ojos en aquel que le había prometido una vida eterna. Usted y yo necesitamos afianzarnos en que un día nos gozaremos con él. Quizás este caminar sea dificultoso, sea de sufrimiento, sea de dolor, sea de tristeza, yo no lo sé. Tenemos que estar arraigados a Dios y llenando nuestras vidas día tras día del poder de Él, del poder de su Espíritu, del poder de su palabra, porque solo eso nos puede sostener en esta vida. Y dice allí en Hechos 7 y su versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En un momento, Esteban vio la gloria de Dios Padre y vio a Jesús sentado a la diestra de él. Sus ojos espirituales se abrieron porque ya no era su carne, sino que era ya un ser espiritual que estaba actuando dentro de su ser, y era porque él no se encontraba en los atrios, no se encontraba en el lugar santo, sino que había traspasado el velo de la carne y había entrado al lugar santísimo. Y dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos. En un momento, él, lleno del Espíritu, vio los cielos abiertos y dice, y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Tuvo la visión de ver a Jesús a la diestra del Padre. Y dice, entonces ellos dando, o sea, ¿quiénes? Esos hombres insensatos, esos hombres que no querían recibir la verdad en sus corazones, dice, dando grandes voces, se taparon los oídos porque no querían escuchar lo que estaba diciendo Esteban. Y dice, y arremetieron contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que después Dios le cambió el nombre al transformar su vida, le llamó Pablo. Y dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. No estaba diciendo, Señor Jesús, mira el dolor, mira el sufrimiento de esta carne, mira las heridas que me han hecho por las piedras que me han lanzado. Mira, Señor, han abierto mi carne, estoy sangrando. No, sino que él clamaba, dice ya, él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, porque él sabía que su espíritu necesitaba tomar vida en él. Su espíritu y mi espíritu, que fueron separados en el huerto del Edén, de la comunión con Dios. Ahora Dios nos entrelaza por medio de Jesús y por medio de su Santo Espíritu, nos unifica, y era lo que estaba sintiendo Esteban. Y dice, y Esteban decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz.
O sea que se puso de rodillas y clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? Durmió. Otra cosa que nosotros no entendemos porque no escudriñamos la palabra, porque no indagamos la palabra, porque no nos sumergimos en la palabra, es que hablamos lo que los demás dicen sin indagar si es verdad o no es verdad. Muchos dicen, cuando se muere su ser querido, dicen: oh, ahorita ya mi ser querido está ya danzándole al Señor, está haciendo esto, cuando la palabra dice que los que morimos dormimos, y mientras los que morimos en Él dormimos, y los que no mueren en Él, dice que van a un lugar de castigo, a un lugar de tormento, en lo que viene el juicio. Pero todos los que han aceptado a Dios como su Salvador y tienen esa relación que Dios quiere tener hoy con usted y conmigo, que no simplemente porque Él haga el milagro en mi vida, sino porque Él quiere hacer un cambio en mi vida, esos duermen. No están danzando, no están haciendo esto, duermen. Porque dice que cuando Jesucristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayan quedado serán levantados juntamente con Él. O sea que dormimos, descansamos aquellos que estamos dejando que la vida de Cristo se haga en nosotros. Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí hoy, una vida transformada. En medio de la situación que vivamos, Esteban estaba viviendo una situación difícil, pero no se centró en la situación que estaba viviendo, sino que se centró en mirar la gloria de Dios. Daniel no se centró en que iba a ser lanzado en el foso de los leones, sino que se centró en que vería la gloria de Dios en su vida, porque mantenían firmeza, seguridad, porque habían entendido que había un poder en ellos que podía producir el milagro en sus vidas. Cierre sus ojos ahora y pidámosle a Dios que nos haga entender esta palabra y podamos ser entendidos en su verdad, que podamos tener la sabiduría que Él quiere que tengamos en Él. Querido Padre Dios, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque tu misericordia es para siempre. Te rogamos, Señor, que en medio de la situación que hoy estemos viviendo, podamos seguir, Señor, orando a ti, podamos seguir teniendo esa comunión contigo para poder cada día, Señor, tomar firmeza en nuestro ser interior, Padre, y esa seguridad en ti, y que ese poder un día, Señor, se manifieste y podamos ver, Padre, la consumación de aquello a lo cual tú nos has traído en esta tierra. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde y reciba esta palabra. Recíbala con el poder que el Espíritu Santo quiere hacer entender en usted y en mi vida. Amén.